¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Una Historia, un Café, el espacio que aprovechamos a través de UTV, el canal universitario de la cultura, para llevarles esos fragmentos interesantes sobre la historia de Honduras que muchos desconocemos, pero que a través de estos medios hacemos que lleguen hasta donde está usted y que pueda conocer un poco más sobre la historia de nuestro país. Hoy tengo a una de las personas más conocedoras de temas de historia de nuestro país. Él es el doctor Rolando Sierra, es un historiador, entre otros estudios más que tiene el doctor, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, bienvenido por primera vez a su programa. Muchas gracias, verdaderamente es un placer y poder conversar especialmente de historia y de historia de Honduras, que tan importante es para la formación de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad y sobre todo para el tema que vamos a dialogar esta tarde, que es la importancia de la conciencia del pasado, tal como lo vieron justamente Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto. Así es, y es que vamos a hablar de la reforma liberal. Ese paso importante que se da allá por 1877 más o menos, cuando Marco Aurelio Soto junto a Ramón Rosa como secretario general del gobierno llegan y impulsan una reforma que trae grandes avances para nuestro país en lo económico, en lo político, en lo judicial. O sea, hay toda una serie de reformas que se dan, no solamente la construcción de hospitales, la construcción de centros escolares, sino también otra serie de avances que se logran en esa época. Doctor, ¿por qué se le llama reforma liberal a este periodo que comienza con Marco Aurelio Soto, que se sigue con algunos presidentes, pero que no dura mucho tiempo? Bueno, esto en primer lugar hay que ubicarlo dentro del contexto latinoamericano. América Latina ya desde el mediados del siglo XIX, en países como Argentina, México, empiezan a haber cambios importantes en su fortalecimiento y constitución de los estados nacionales. Estamos en primer lugar bajo el influjo de un nuevo pensamiento científico, económico, político y social, como es el positivismo. El positivismo es un enfoque en donde se analiza la historia de las sociedades en la existencia de tres estadios: una etapa religiosa, una etapa metafísica y una etapa positiva. ¿Qué quiere decir la etapa positiva y qué es el positivismo? Es cuando triunfa, se supone, la razón y la ciencia como modo de entender las sociedades, como modo de explicarse las sociedades y como modo también de hacer política. Por tanto, el positivismo apela a un estado, a la formación de un estado racional. Esto es un estado de derecho, un estado con sus leyes, con una visión científica, académica de todo el quehacer también político. Y de este positivismo viene su expresión ideológica, política. Es un tipo de liberalismo, y de liberalismo especialmente económico, y que de esto va a ser una ola en toda América Latina, que empieza en Sudamérica, en México, hacia inicios de la década de 1870, se instaura como tal en Guatemala bajo el gobierno de Justo Rufino Barrios. Y en este contexto del gobierno de Justo Rufino Barrios, dos figuras importantes como lo son Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, las figuras centrales de esta reforma liberal en Honduras, ellos fueron a estudiar a Guatemala, y tanto Marco Aurelio Soto como Ramón Rosa van a ser ministros en el gobierno de Justo Rufino Barrios en Guatemala, y luego ellos se ven influidos por todo este positivismo y por todo esto el liberalismo. Aunque en realidad, bueno, es frente a la pregunta, ¿por qué se le llama reforma liberal? Liberal es en el sentido, bueno, que se consolida como tal los estados liberales en América Latina, y estos estados liberales digamos ya con una perspectiva de fortalecer el sector de las economías en el país, buscan hacer de estos países especialmente exportadores, y en el caso de América Latina especialmente países agroexportadores, y lo que buscan es cómo insertan
las economías nacionales dentro de la economía mundial bajo el enfoque de la libertad de comercio y todas las libertades que propugna el liberalismo. En México con Benito Juárez. Con Benito Juárez. En Guatemala con Justo Rufino Barrios. Sí, sí. Honduras con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Celaya en Guatemala, Gaviria en El Salvador, entre otros, digamos. Y vemos prácticamente toda América Latina va a estar bajo la influencia del positivismo. Y de hecho, bueno, hay que decirlo que Ramón Rosa es considerado dentro de la historia del pensamiento de América Latina como uno de los que más y mejor interpretó el positivismo para aplicarlo al análisis de una sociedad. De hecho, el historiador español Francisco Morales Padrón, en un estudio que hace sobre América Latina y las relaciones internacionales, él ubica a Ramón Rosa como uno de los mejores conocedores del positivismo y uno de los que mejor hace uso del positivismo para interpretar las sociedades. De hecho, Ramón Rosa tiene dos trabajos muy interesantes. Uno es el discurso de apertura o reapertura de la Universidad Nacional de 1882, en donde hace toda una lectura desde el positivismo, del desarrollo de la sociedad hondureña y el desarrollo de la educación. Pero también tiene otro trabajo que es fundamental en el desarrollo también de las ciencias sociales en Honduras, que quizás es el primer ensayo como tal que tenemos sobre la sociedad hondureña, que se llama Constitución Social de Honduras. Entonces desde ahí Ramón Rosa hace una interpretación desde el positivismo, justamente el desarrollo de estos tres estadios que hablábamos y cómo llegar a una sociedad racional, a una sociedad científica en Honduras. En lo político se logra la separación de la Iglesia y el Estado. Sí. Bueno, se logra la organización y profesionalización del Ejército Nacional, la creación de nuevos departamentos, garantías a derechos individuales y el afianzamiento de lazos diplomáticos con países de América y Europa. Sí. Bueno, hay que decir que la reforma liberal, digamos, que se instala prácticamente en Honduras a partir de 1876, en donde con el apoyo del gobierno de Guatemala, de Justo Rufino Barrios, logra, digamos, colocar a Marco Aurelio Soto como jefe de Estado de Honduras. En el año de 1877, ya como tal, empieza ya un gobierno constitucional y se emprende, digamos, lo que es la reforma, lo que dentro de la historiografía llamamos reforma liberal. Y la reforma liberal, hay que decirlo, tiene como tres grandes objetivos. El primer objetivo es cómo en Honduras se fortalece y se establece un Estado nacional, es decir, un Estado en donde haya en primer lugar una identidad territorial, una identidad de su población y una identidad de la nación con su territorio, de la población con su territorio, y un Estado nacional es la conciencia de que tenemos una historia dentro de este territorio. En segundo lugar, el segundo gran objetivo de la reforma liberal es cómo se inserta Honduras dentro del mercado mundial y dentro de la economía mundial. Y como lo vamos a ver, precisamente para ello, que era la tendencia dentro especialmente de Centroamérica, a través del cultivo del café. Centroamérica empieza a incentivarse prácticamente en todos los países de la región el cultivo del café, puesto la base de la reforma en Costa Rica, en la misma Nicaragua, en El Salvador, en la misma Guatemala y también en el caso de Honduras vía el café. No obstante, en Honduras el café no tuvo el éxito que tuvo en los otros países, pero entonces se genera, digamos, la actividad especialmente por la minería y posteriormente lo que va a ser ya del banano a inicios del siglo XX, pero el objetivo era cómo se insertaba Honduras dentro de la economía y el mercado mundial y un tercer objetivo es cómo justamente se crea esa conciencia, digámoslo así, nacional, esa conciencia e identidad de los hondureños con el territorio. Y dentro de la reforma política, precisamente uno de los primeros objetivos y planteamientos es cómo se genera una nueva constitución.
y una nueva constitución ya desde la perspectiva positivista, racional, de cómo se crea un ordenamiento en general, un ordenamiento jurídico del Estado de Honduras, la constitución de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, sumamente bien nombrados, todo el ordenamiento jurídico que esto significa, también la emisión de, no solo de una nueva constitución, sino prácticamente todos los códigos y leyes que tenemos hasta el presente surgen, digamos, dentro de este contexto de la reforma liberal. La idea era cómo se fortalecía el Estado y cómo se creaba institucionalidad dentro del país. Y esto es un objetivo fundamental, muy importante, porque si vemos, previo a la reforma liberal, prácticamente Honduras, después de la independencia y de la experiencia de la Federación Centroamericana, que va de 1828 más o menos hasta 1842, desde 1842-43 en Honduras hasta 1876, Honduras se caracterizó especialmente por una inestabilidad política, la difícil construcción de un Estado nacional, de un Estado central. La economía hondureña era una economía desarticulada, más bien una economía de regiones, por sectores, y políticamente estábamos más bien frente a una política basada en el caudillismo, en caudillismos locales, regionales, y como tal era un Estado más bien fragmentado, más que un Estado central, sin todo este andamiaje y sin todas estas bases jurídicas. Y esto es lo que permite la reforma liberal, digamos, sentar las bases del Estado, de un Estado hondureño, de un Estado moderno, así como también la economía pasa y se convierte en un sector como tal, es decir, hay un sector económico. Hasta entonces teníamos más bien una economía prácticamente, después de que Honduras durante todo el periodo colonial se caracterizó por ser un país minero y de exportación de plata, la economía más bien se vuelve una economía de subsistencia, se desarrolló de alguna manera un sector agroexportador, más bien ganadero durante el siglo XIX, pero este era más bien regional. Honduras no existía como tal, como un Estado nacional, y esto es lo que permite la reforma liberal con todos estos nuevos planteamientos y con toda esta reforma política. Y como reforma política, precisamente uno de los primeros, y desde una perspectiva positivista, lo primero es cómo se centra y se genera un Estado capaz de garantizar todo tipo de libertades, tanto la libertad religiosa, la libertad de culto, por eso se da la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad de imprenta y la libertad de expresión. Por eso es un periodo también en donde surge un periodismo moderno en este contexto de la reforma liberal, nuevos periódicos, tenemos figuras como de periodistas significativos como el mismo Adolfo Zúñiga, como el mismo Antonio R. Vallejo, el mismo poeta Juan Ramón Molina surge en este contexto, que es realmente alguien que viene a modernizar el periodismo en Honduras dentro de la libertad de estas libertades, y luego todas las libertades como tal de locomoción, libertad de comercio, que son importantes para fortalecer el Estado de Derecho y la economía del país. Definitivamente este fue un momento muy importante para nuestro país. Definitivamente se necesitó seguir impulsando al Estado de esta naturaleza. Hay un reordenamiento en todo el país, se colocan las piezas en cada sitio y se crea la plataforma para la creación y para el continuo trabajo de un Estado completo y exacto para que pudiese funcionar. Vamos a hacer una pausa. Al retornar continuamos hablando con el doctor Rolando Sierra sobre la reforma liberal y esos cambios profundos que significaron para nuestro país. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Una Historia, un Café. Estamos hablando sobre la reforma liberal con el doctor Rolando Sierra y este periodo que es tan importante, que es como el despunte prácticamente o el despegue prácticamente de nuestro país como Estado. Doctor, ¿qué es lo primero que se logra ver en obras con esta reforma liberal? ¿Qué es lo primero que llega de manera como beneficio directo a la población y que en ese momento no existía durante la reforma liberal? Bueno, yo creo que hay 4 cosas fundamentales. Lo primero es que la reforma, justamente mirábamos que Honduras era un país prácticamente desintegrado, incomunicado entre sí, un país de regiones. Y una de las primeras preocupaciones va a ser la comunicación y la apertura de nuevos caminos y carreteras en el país, tratar de comunicar el territorio hondureño. Y bueno, no es casual que en 1877 una de las primeras leyes que emite es la ley de agricultura. Y en esta ley de agricultura lo que busca es incentivar justamente el cultivo del café, de cómo incentivar. Y una de las cuestiones que se vio y por los cuales incluso Honduras en este periodo el café no tuvo el éxito debido, es porque el territorio hondureño no era lo suficientemente comunicado, no habían las suficientes vías, carreteras. Entonces, a veces en ciertos lugares se hizo el cultivo del café, se cultivó el café, pero era muy difícil luego el traslado hacia los puertos y para la exportación. Entonces, una de las primeras preocupaciones fue cómo se integraba y se comunicaba el territorio hondureño. Luego vemos en obra material y especialmente dentro del área social el interés que tuvo la reforma, especialmente en relación a la educación. Y así es que se empiezan a establecer los primeros centros educativos del país, la Escuela de Artes y Oficios, que va a ser los orígenes del Instituto Central Vicente Cáceres, entre otros, las primeras escuelas normales, y esta preocupación real por la educación y de crear realmente un sistema educativo en el país. Luego, por otro lado, el tema de crear la infraestructura de salud, especialmente hospitalaria. Prácticamente habíamos llegado hasta la reforma liberal con los hospitales heredados del periodo colonial, digamos, en las principales ciudades coloniales del país, pero con la reforma liberal se crea el Hospital San Felipe ya como un hospital moderno para la época, en consonancia también con los cambios en la universidad y ya el desarrollo como tal de la Escuela de Medicina dentro de la universidad. Luego también vemos toda la transformación que crea con la reforma liberal, que hay que decirlo, con la reforma liberal se da el paso de la ciudad capital de Comayagua a Tegucigalpa, y dentro de Tegucigalpa empezamos a ver ya todas las transformaciones que van a haber urbanas como tal dentro de la ciudad. Se pasa simplemente, si vemos la antigua Plaza Central, antes de la reforma liberal lo que había era una plaza al estilo colonial, que era una plaza abierta frente a la iglesia parroquial, pero con la reforma liberal vemos que se moderniza, por decirlo así, y se pasa de la plaza pública abierta y se crea por primera vez los parques. O sea, bajo la influencia francesa que tenían, hay que decirlo, especialmente Marco Aurelio Soto, se trae todas las ideas de urbanización y de ciudad, digamos, especialmente de Francia, y es cuando empiezan a surgir los parques, digamos, dentro de Tegucigalpa, así como dentro de otras ciudades. Y luego con la reforma liberal también, que tiene que ver con el ordenamiento jurídico, pero también con la infraestructura, es que la reforma liberal, Marco Aurelio Soto, bueno, son los primeros en hacer un código penal para Honduras, y es cuando también con la reforma liberal se inicia con la construcción de la primera penitenciaría
central del país. Hasta antes habían cárceles más bien a nivel de las principales ciudades, pero no había un sistema penitenciario como tal, y es aquí cuando se empieza y se construye lo que hoy conocemos en Tegucigalpa como la antigua penitenciaría central, que fue uno de los edificios también más importantes de la época. Se fortalece también la Casa de la Moneda, y luego otra obra muy importante de la reforma liberal en términos de infraestructura es la consolidación, digamos, de la imprenta nacional. Con la reforma liberal se traen imprenteros especializados de otras partes del mundo, y se empieza a desarrollar como tal también la industria, si lo podemos llamar así, de la imprenta y el oficio de la imprenta, que esto contribuirá indudablemente para la publicación de periódicos, de revistas y de libros en Honduras, digamos. Entonces, realmente, visto la reforma liberal así, genera las bases del Estado moderno, de la Honduras moderna, aunque, como hay que decirlo también, esto fue, por supuesto, fue un proyecto incompleto, un proyecto inacabado. Hay que decir que la reforma liberal no tomó en cuenta muchos sectores, y como tal también, si bien quería ser un proyecto amplio, pero no fue un proyecto lo suficientemente inclusivo. Hoy las nuevas lecturas que se hacen de la reforma liberal, bueno, que no tomó en cuenta lo suficientemente a las mujeres, y que fue un proyecto, hay que decirlo, de un sector, de una burguesía más o menos emergente o de cierta oligarquía que tampoco logró consolidarse como tal dentro del país. Fue un proyecto de élite también, pero que generó estas bases para insertar a Honduras dentro de la economía mundial y para crear un Estado más de derecho, un Estado nacional. Es con la reforma liberal que en realidad empezamos a tener y a conocer también nuestra historia nacional. Es justamente cuando Ramón Rosa era ministro plenipotenciario y ministro de Educación, una de las primeras cosas también que hace es la creación del Archivo y Biblioteca Nacional. Por primera vez Honduras tiene un archivo nacional, y ahí es donde Ramón Rosa, cuando se crea este archivo, Ramón Rosa hace un famoso discurso que se llama Conciencia del Pasado. Entonces, sobre la importancia en Honduras de conocer el pasado y la importancia por eso de tener un archivo nacional, de tener las fuentes, es con Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto, digamos, que se contrata y ellos se apoyan en una figura también muy importante dentro de la reforma liberal, como fue Antonio Ramón Vallejo, un sacerdote formado también en Derecho, que va a ser una figura central dentro de todo este proceso de la reforma liberal. El padre Vallejo es el que crea el primer director de la Biblioteca y el Archivo Nacional, es el primer director también de lo que fue en aquel momento la primera dirección de estadísticas. Por primera vez Honduras empieza a tener estadísticas con la reforma liberal, se hace el primer censo como tal, ya moderno, con toda la metodología y la tecnología moderna, y el padre Vallejo dirige el primer anuario estadístico del país, donde tenemos por primera vez información detallada de todo el territorio, de toda la población, y luego también con el padre Vallejo y en el marco de la reforma es que tenemos la primera historia escrita de Honduras. Bueno, es cuando el padre Vallejo se le asigna hacer el compendio histórico de Honduras, que es el primer libro de historia escrito por un hondureño. Prácticamente hasta 1884 no había un libro sobre Honduras, de historia de Honduras, escrita por un hondureño, y es en este contexto de la reforma que se empieza y se inicia lo que hoy llamamos la historiografía nacional, es decir, empezar a escribir los hondureños nuestra propia historia. Hasta ese entonces únicamente teníamos las historias de Centroamérica, que habían sido más bien escritas por guatemaltecos o salvadoreños, y ahí se insertaba y se conocía a través de estas historias la historia de Honduras. Había un jurisconsulto chileno, Robustino Vera, que fue el que escribió una de las primeras historias de Honduras, o las historias que conocíamos a través de las obras
como de algunos norteamericanos, como Squire o la misma historia, el trabajo de William Wells, este norteamericano que pasó por el siglo, la mitad del siglo XIX por Honduras, pero es con la reforma liberal entonces que se crea esta conciencia del pasado, la importancia de conocer la historia, se empieza a escribir la historia, se empieza a estudiar la sociedad hondureña, a tener una dirección de estadísticas y censo, y conocer Honduras en su territorio y en su población, y como tal también se empieza a crear, que es un elemento fundamental para fortalecer un Estado nacional, todo el imaginario en torno a las figuras y a los héroes nacionales. ¿Cómo reacciona la sociedad conservadora? Porque hay parte de esa sociedad que le tiene miedo a los cambios. Siempre hay parte de esa sociedad. ¿Qué registra la historia al respecto? No, por supuesto, hay que decir que todo este proceso de instauración de la reforma liberal, de tratar de hacer todos estos cambios y de crear este Estado, fue en oposición y en línea, digamos, de todo este periodo anterior que teníamos a la reforma, que de acuerdo a las interpretaciones, algunos le llaman más bien el periodo conservador dentro de Honduras después de la independencia hasta 1876, el periodo de la inestabilidad, el periodo de la búsqueda, el periodo... Entonces, todas estas fuerzas estaban al momento de la reforma. Hay que recordarse, una de las figuras centrales de la política de Honduras durante el siglo XIX es José María Medina, que prácticamente estuvo 3 periodos durante el siglo XIX, que es comparable en el siglo XX con una figura como lo fue Osvaldo López Arellano, que también estuvo 3 periodos de gobierno y más o menos 100 años después, al igual que Medina, que fue si bien tuvo elementos, digamos, liberales dentro de su gobierno, pero hubo también etapas conservadoras. Bueno, y no es casual que todo este caudillismo que teníamos, de caudillos regionales, de caudillos locales, fueran los principales opositores a la reforma liberal. Esto generó conflictos, incluso también, bueno, no es casual que se den el caso también como de figuras como el llamado el Indio Vázquez, en el caso especialmente de La Paz Intibucá, que fue una figura que desde lo regional sintió que el Estado entraba a la región y empezó a tener conflictos, digamos, y a una especie de caudillo. Y todos estos sectores, por supuesto, conservadores y sectores regionales, se van a oponer a la reforma, porque la reforma también, uno de los temas principales, especialmente con la ley de agricultura, era cambios en las formas de tenencia de la tierra. Sí. Y esto entonces va a significar que para algunos territorios esto es importante para dinamizar la economía, pero para otros territorios las pequeñas oligarquías se van a oponer a este proceso de un Estado más nacional, de un Estado más centralizado, y van a seguir y van a ver todos estos cambios de la reforma liberal como que les afectaban, y no es casual que después justamente hayan intentos, digamos, de cambiar la historia de cómo Honduras se salía, digamos, desde esta perspectiva de la reforma, de los cambios de la reforma liberal, y entrar nuevamente a periodos de inestabilidad política y social. Doctor, ha sido un placer conversar con usted en esta ocasión. Cuando estos temas se vuelven interesantes, el tiempo se nos hace cortito, pero sé que vamos a tener más espacio con usted para poder hablar de datos tan importantes de la historia de Honduras, que es necesario que todos lo conozcamos, que todos lo manejemos. Bueno, le agradezco, pero creo que también
Hoy es importante cómo también reformamos la reforma. Es decir, es importante seguir estudiándola y tener nuevas visiones y nuevas interpretaciones y también sacar las lecciones para el presente, especialmente cuando queremos instalar nuevos procesos de reforma en el país para que estos procesos verdaderamente sean continuos, estables y que sobre todo sean inclusivos para todos los sectores de la sociedad hondureña y para todos los hondureños y hondureñas. Así es, muchas gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado durante esta media hora. Esperamos que lo hagan en la próxima emisión de Una Historia, un Café. Hasta entonces.